Por unos segundos, solo unos segundos, Noor está afuera. Respira la calle, la libertad tan cerca como para rozarla. Pero la escena cambia demasiado rápido. Alguien se acerca. La intercepta. Le arrebata la oportunidad que buscaba. Y lentamente, casi como si la historia estuviera siendo jalada hacia atrás, Noor es obligada a regresar al interior de la casa. Son imágenes breves, pero cargadas de una verdad imposible de ignorar. Cada paso suyo es el retrato de una mujer que lucha, que se aferra a la idea de escapar, de sobrevivir, de no desaparecer en la tragedia que más tarde conmocionaría a un país entero. Es la última vez que se vería a Noor intentar salir con vida de ese lugar. Esta es su historia. Completa. Cronológica. Real. Contada minuto a minuto. En Islamabad, donde las residencias diplomáticas se alinean con jardines bien podados y calles tranquilas, nació Noor Muqaddam. Su familia pertenecía a la élite educada. Su padre, Shaukat Muqaddam, había servido como diplomático, moviéndose entre misiones, embajadas, viajes. Esa vida diplomática marcó su infancia, lecciones de etiqueta, escuelas internacionales, invitados de alto perfil y una formación exigente. Noor creció con un sentido profundo de responsabilidad y un corazón tierno. No era una joven que buscaba el brillo estridente del poder, sino la serenidad de la reflexión. Sus diarios, sus lecturas, sus aspiraciones no estaban relacionadas con fama, sino con algo más íntimo: entender el mundo, expresar sus ideas, conectar con la gente. Sus años escolares fueron decisivos. Asistió a colegios donde la diversidad intelectual era la norma, donde conversar con compañeros implicaba intercambiar visiones, cuestionar paradigmas, abrirse a realidades lejanas. En esos pasillos ella empezó a construir su propia identidad, hija de diplomático, sí, pero también una mujer con sueños personales, el arte, la cultura, el respeto. Al crecer, mantuvo esa dualidad, el mundo institucional de su familia y su mundo interior, las expectativas diplomáticas y su deseo de una vida con significado íntimo. En su carácter se reflejaba un equilibrio frágil y poderoso al mismo tiempo. La familia Muqaddam le dio muchas oportunidades, pero también una carga silenciosa, la presión de mantener una imagen, de no escandalizar, de cuidar no solo su reputación, sino la de su linaje diplomático. Para Noor, esto no era un obstáculo, sino parte de su realidad. Vivir con dignidad y respeto era su norte. Ese pasado tranquilo, lleno de posibilidades, la convirtió en una joven consciente. Pero también construyó una vulnerabilidad, creer que las puertas del respeto jamás podrían volverse en su contra. Muy cerca de la vida de Noor, en un mundo aparentemente paralelo, se encontraba Zahir Zakir Yafie. Su familia, los Yafie, formaban parte de la élite empresarial de Pakistán. Sus recursos, su estatus y su red social eran inmensos. Pero detrás de esa fachada de privilegio, se escondía una historia turbulenta. Desde joven, Zahir fue enviado a Estados Unidos para estudiar. Se adentró en estudios de psicología. En el extranjero, vivió experiencias que moldearon su mente, que para algunos fueron enriquecedoras, para otros peligrosas. Con dinero, con viajes y con influencias, también vino la sensación de impunidad. Regresó a Pakistán, pero no se había curado del todo. Se dijo que experimentó crisis emocionales repetidas, problemas psicológicos, adicciones. Sus padres parecían atrapados entre protegerlo y enfrentarlo. Había terapia, sí, pero la terapia convivía con su acceso a recursos ilimitados, residencias, empleados, seguridad. Los testimonios indican que Zahir era encantador cuando quería serlo. Tenía una presencia magnética, inteligencia, carisma, una sonrisa que podía iluminar una conversación. Sin embargo, podía volverse oscuro, impredecible, explosivo. No era simplemente un joven problemático, era alguien con poder, recursos, y un temperamento que pocos osaban controlar. Mientras su familia intentaba mantener su reputación impecable, Zahir caminaba sobre una línea muy delgada, la de un hombre que teme perder el control, pero que también ha aprendido a manipularlo para salirse con la suya. Para muchas personas que lo conocieron, su historia era una advertencia silenciosa: el privilegio sin responsabilidad es una bomba de tiempo. Noor y Zahir no comenzaron como amantes ni como enemigos. Se conocieron de niños. Sus familias se movían en círculos similares. En reuniones diplomáticas, cenas familiares, fiestas de élite, sus caminos se cruzaron una y otra vez. Esa relación de infancia, que para muchos podría parecer trivial, fue la base de un vínculo complejo.
Compartían risas inocentes, confidencias de jóvenes, planes futuros. A veces hablaban de sueños, viajes, carreras, lo que significaría ser alguien en el mundo. Otras veces, se quedaban en silencio, simplemente observando un paisaje o conversando bajo la luz tenue de un jardín. Con el tiempo, la relación evolucionó, no siempre con claridad, no siempre con etiqueta. Noor no hizo pública una relación formal, ni Zahir la buscó con un compromiso tradicional. Lo que tenían era una familiaridad profunda, algo que sobrevivía a los años y al paso del tiempo. Pero conforme crecían, las dinámicas cambiaron. Zahir comenzó a mostrar sus grietas, episodios emocionales que antes eran olvidados o minimizados. Para Noor, esos momentos eran perturbadores, pero no necesariamente alarmantes. Podía justificarlos como estrés, presión familiar o problemas personales. Ella, con su sensibilidad, intentó contenerlo, dialogar, comprender. Al mismo tiempo, él parecía depender de ella, de su calma, de su juicio, de su comprensión. Pero esa dependencia era peligrosa, para Noor era una carga, para él un refugio. Y en esa zona de refugio emocional, la relación empezó a volverse desigual, ambigua, frágil. Los amigos de ambos recuerdan noches en que hablaban hasta tarde, confidencias que se volvían intensas, promesas que no siempre estaban claramente formuladas, silencios que pesaban más que las palabras. Ese tipo de relación, tan cercana, tan íntima, tan complicada, es exactamente el tipo de vínculo que puede convertirse en tragedia cuando uno de los dos tiene heridas profundas y poder. Y para Noor, ese vínculo sería su debilidad tanto como su consuelo. Los días antes del 20 de julio de 2021 transcurrían como cualquier otro en Islamabad. Un verano cálido, con calles vibrantes, cafés abiertos y un ritmo social que no presagiaba nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, dentro de la esfera personal de Noor y Zahir, se gestaba un cambio peligroso. El 17 de julio, Zahir comenzó a comportarse de manera más insistente con Noor. Las llamadas telefónicas, que antes podían ser esporádicas, empezaron a multiplicarse. La mayoría eran breves, algunas largas, y otras simplemente silenciosas. Él llamaba, ella preguntaba ¿estás bien?, y él colgaba. La fiscalía, durante el juicio, presentó los registros de llamadas. No eran evidencia sensacionalista, eran evidencia del comportamiento errático de Zahir. Se registraron horas de llamadas fuera de horario, mensajes de insistencia, y cambios repentinos de tono, del afecto a la irritación, de la calma al descontrol. Amigos cercanos de Noor declararon que ella estaba confundida por esos comportamientos. No era la primera vez que él mostraba episodios de inestabilidad emocional, pero esta vez algo era diferente, había una urgencia, una sensación de que él necesitaba verla de manera inmediata. Noor, empática por naturaleza, respondió como siempre, intentando calmarlo. De manera paralela, la familia Yafie también estaba inquieta. Zahir había sido reportado como alterado por miembros del personal doméstico. En una de las noches previas, él tuvo un episodio de descontrol, necesitando intervención de un centro terapéutico. Aún así, volvió a su casa al día siguiente. El 18 de julio, Noor aceptó reunirse con él. No estaba obligada, ni había señales explícitas de peligro. Desde su perspectiva, era un viejo amigo, alguien con quien había compartido infancia y adolescencia, alguien a quien ella quería ayudar. El 19 de julio, sin que ella lo supiera, Zahir insistió aún más. Se sentía solo, desregulado, con episodios emocionales cada vez más erráticos. Su casa, grande y aislada, lo sumergía en su propia mente turbulenta. Ese aislamiento, sumado a su inestabilidad, se convertiría en un escenario peligroso. La combinación de factores, la presión emocional, la obsesión creciente, la falta de supervisión, la ausencia de tratamiento estable y el acceso irrestricto a su vivienda, formó un preludio silencioso. Un preludio que nadie, ni siquiera Noor, interpretó como amenaza real. Eran días que parecían comunes. Pero, vistos con la mirada de la investigación posterior, eran días que anunciaban una tragedia inminente. El 20 de julio comenzó como un día luminoso. Noor salió de su casa sin dar señales de angustia. Vestía ropa ligera, llevaba consigo lo básico, y tenía el teléfono cargado. No era una visita planeada con anticipación, parecía más un gesto impulsivo de preocupación por un amigo. Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron parte del trayecto. En la mañana, Noor abordó un taxi que se dirigió al sector F7 diagonal 4,
un barrio de Islamabad conocido por su tranquilidad y sus casas amplias rodeadas de altos muros. La residencia de Zahir era una de esas, grande, moderna y aislada. 11:38 de la mañana, Noor llega a la puerta principal. La cámara del portón registra que ella entra sin oposición. Los guardias la reconocen y la dejan pasar. Durante el juicio, esta entrada voluntaria se volvió un punto crucial, demostraba que Noor no sospechaba nada. Su postura, su ritmo de caminata, su saludo casual a los vigilantes, indicaban normalidad. Dentro de la casa, los primeros minutos transcurrieron sin alteraciones visibles. De acuerdo con los peritos que analizaron el circuito cerrado, Noor permaneció en una de las salas principales conversando con Zahir. Pero algo cambió alrededor del mediodía. Zahir comenzó a mostrar señales de agitación. Algunos movimientos rápidos, gestos de frustración, caminatas nerviosas de un lado a otro. Noor, sentada, parecía tratar de tranquilizarlo. En un momento, ella saca su teléfono, quizás para llamar, quizás para enviar un mensaje. Él se lo quita de las manos. Minutos más tarde, Noor intenta salir por la puerta principal. Se ve en el vídeo cómo abre la puerta, da unos pasos, y luego mira hacia atrás. Los guardias la observan, pero no intervienen. Zahir llega detrás de ella y la convence, o presiona emocionalmente, para volver a entrar. Ese movimiento fue la primera señal visible de tensión. Noor, aunque no estaba físicamente retenida en ese instante, ya estaba emocionalmente atrapada en el conflicto. A partir de las 2 de la tarde, la interacción se vuelve más tensa. Zahir se mueve por la casa en ciclos, sube la escalera, baja, se encierra en una habitación, sale minutos después. Noor, por su parte, intenta llamar la atención de los guardias, aparece en la terraza, camina inquieta por el interior. Pero ninguna intervención ocurre. El peso del silencio fue una falla que más tarde la justicia pakistaní consideraría gravísima. A las 3 de la tarde, la puerta principal vuelve a cerrarse. Esa vez sería definitiva. Noor ya no saldría de ese lugar con vida. La siguiente hora dentro de la casa de Zahir fue reconstruida meticulosamente por la fiscalía durante el juicio. No fue una reconstrucción morbosa, sino técnica, basada en análisis de cámaras, declaraciones de guardias, huellas y patrones de movimiento dentro del inmueble. Después de las 3 de la tarde, Noor intenta salir nuevamente. La cámara externa muestra un momento clave. Ella aparece corriendo hacia la reja, angustiada. Intenta abrirla con fuerza. Los guardias están ahí, pero no la dejan salir. Se ha discutido ampliamente por qué: miedo a Zahir, confusión, negligencia, órdenes previas. Ninguna razón justificó la omisión. Zahir la alcanza y la obliga a regresar al interior. Noor se resiste. Hay un forcejeo visible en el vídeo externo. Aunque no se ve el interior, los movimientos corporales indican una lucha. Para Noor, ese momento fue un último intento de escapar. Una de las piezas más analizadas del expediente fue el comportamiento del personal de seguridad. No llamaron a la policía, no le permitieron huir, y no intervinieron para detener la violencia. Ese detalle no solo indignó al país, sino que llevó a condenas formales contra ellos. Dentro de la casa, la secuencia cambia. Noor corre hacia la escalera, intenta subir a un piso superior. Zahir la sigue, cada vez más alterado. En algún punto, ella busca refugio en una habitación y cierra la puerta, pero él logra entrar. Lo que siguió, aunque no necesita describirse de forma gráfica, quedó registrado por la evidencia física encontrada luego. Signos de lucha. Objetos fuera de lugar. Huellas desplazadas. Rastros que confirmaban resistencia activa. Y pruebas que demostraron que Noor intentó defenderse. Los peritos, al presentar el análisis, fueron cuidadosos pero contundentes. Los patrones del lugar mostraban un conflicto prolongado, con desplazamientos entre habitaciones, cambios de posición y episodios intermitentes de violencia. Desde el punto de vista psicológico, los expertos explicaron que Noor experimentó un ciclo de lucha por la supervivencia, buscando cada posible salida, contacto visual con los guardias, ventanas, puertas. Cada intento fallido aumentaba su desesperación, pero no detuvo su resistencia. A las 6 de la tarde, según la reconstrucción cronológica, la resistencia física de Noor empezó a disminuir debido a la magnitud del ataque. Fue alrededor de este tramo donde la fiscalía situó el desenlace final del crimen. El encierro terminó, no porque Noor dejara de luchar por elección, sino porque ya no tuvo fuerzas para continuar.
A partir de ese momento crítico dentro de la residencia de Zahir, el lugar se convierte en una escena de crimen que exige una reconstrucción meticulosa. La investigación forense interviene, y su trabajo es clave para convertir lo que fue un recinto cerrado y emocionalmente cargado en un rompecabezas científico. El equipo forense primero asegura la escena. Expertos de la National Forensic Science Agency, NFSA, acompañan a la policía para preservar cada rincón, el mobiliario, las manchas, los objetos, las evidencias biológicas. Se establecen perímetros, se toman fotografías desde múltiples ángulos, se marca cada punto relevante para que no haya contaminación. De la escena, se recolectan múltiples tipos de muestras, hisopados, tejidos, ropa, armas, objetos metálicos. Todo es empacado con cuidado para su análisis. Entre estos elementos están el cuchillo tipo Swiss Knife y un puño metálico, Nucledaste, supuestamente usados en la agresión. Estas muestras se envían al Punjab Forensic Science Agency, PFSA, encargado del análisis detallado. Según los informes oficiales difundidos por la policía, el PFSA reportó varias conclusiones críticas. Se confirmó que la sangre de Noor Mukadam estaba presente en la hoja y el mango del cuchillo recuperado del lugar. En el puño metálico, Nucledaste, también se hallaron rastros de su sangre. La camisa de Zahir fue analizada, estaba manchada con la sangre de Noor, y su ADN, de ella, fue identificado en esa camisa. Por otro lado, los peritos no lograron desarrollar huellas digitales de Zahir en el cuchillo. Según la policía, no se pudieron desarrollar huellas del acusado sobre el arma. Sin embargo, el ADN de Zahir sí fue encontrado bajo las uñas de Noor, lo que indica que ella se defendió físicamente durante el ataque. Además, se realizaron pruebas de vídeo forense. La fiscalía utilizó grabaciones de CCTV y el contenido del DVR, grabador de vídeo digital, como piezas fundamentales. El vídeo fue sometido a verificación rigurosa, el tribunal analizó la cadena de custodia, autenticidad de los archivos y la posibilidad de edición. La Suprema Corte, más adelante, consideró estas grabaciones como testigos silenciosos, silent witnesses, válidos, declarando que los vídeos son evidencia primaria. Otro aspecto técnico abordado fue la fotogrametría. Se estudió si las imágenes permitían confirmar que la figura vista en el CCTV era efectivamente Noor o Zahir, y se cruzaron con otros datos de localización y tiempo. La defensa intentó cuestionar algunos de estos elementos, pero los peritos de la fiscalía presentaron sus hallazgos con solidez científica. La presencia del ADN, las manchas de sangre, el análisis del vídeo y la preservación de la escena construían un relato consistente con la acusación. En resumen, esta primera parte de la evidencia forense establece un nexo directo entre Zahir y la víctima, reconstruyendo la secuencia del crimen desde un punto técnico y científico. Con las muestras analizadas y los peritos listos, la reconstrucción del crimen entra en una fase crucial. No se trata solo de decir qué pasó, sino de demostrarlo, pieza por pieza, con la ciencia como testigo. El informe de PFSA, respaldado por la policía de Islamabad, describe una narración basada en evidencia física. La secuencia de violencia. La sangre de Noor está en los objetos que se suponen fueron utilizados para agredirla. El cuchillo sugiere heridas de corte, el puño metálico indica golpes contundentes. No solo eso, la presencia del ADN de Zahir bajo las uñas de Noor sugiere que ella luchó activamente, que intentó defenderse, probablemente rasguñándolo en medio del ataque. Los peritos describen cómo los patrones de sangre y posición de los objetos coinciden con una confrontación física dentro de la casa, no un ataque instantáneo y fugaz, sino prolongado. La ropa y el arma. El cuchillo, una pieza clave, su hoja y mango con restos de sangre demuestran que fue usado de forma violenta. La camisa de Zahir, manchada de sangre, con ADN de Noor, lo vincula directamente a la violencia. El puño metálico, Nucledaste, también fue examinado y su ADN confirma la participación en el ataque. Conclusión forense. La policía calificó estas pruebas como muy fuertes, según su propio comunicado. Los investigadores interpretan que Noor fue sometida a tortura física prolongada. No fue un golpe accidental, sino un acto deliberado, con varias fases y múltiples herramientas. Evidencia digital y vídeo. Además de las pruebas biológicas, el vídeo del DVR fue analizado en detalle. Las grabaciones muestran movimiento, confrontaciones, momentos en los que Noor corre, se oculta, y es seguida por Zahir. Estos fragmentos, junto con la verificación de autenticidad, formaron uno de los pilares de la acusación.
En su fallo, la Corte Suprema enfatizó que no hubo evidencia de manipulación. El vídeo fue capturado por un sistema automatizado, con una cadena de custodia válida. La Corte también consideró que, bajo los estándares legales, los vídeos pueden servir como prueba autosuficiente, silent witness, especialmente cuando no hay testigos presenciales. La reconstrucción forense, por lo tanto, va más allá de objetos aislados, articula todo un relato. Cada mancha de sangre, cada rasguño, cada fragmento de ADN se convierte en un punto que conecta a Zahir con el crimen, no solo como sospechoso, sino como actor activo y violento. Al final de este capítulo, la ciencia ha hablado, su voz es clara, no moralista, pero sí contundente. La evidencia biológica y digital forma un relato coherente que apoya la acusación de homicidio con violencia y con premeditación. Mientras el drama forense se desarrollaba, ocurrió otro momento crucial, el descubrimiento del cuerpo y la aparición de la policía en la escena. Tras la recolección inicial de pruebas, los investigadores coordinaron el ingreso formal al lugar. La residencia de Zahir fue asegurada por la policía bajo custodia forense. Los oficiales encontraron evidencia que confirmaba los temores más oscuros. Dentro de uno de los cuartos, el cuerpo de Noor fue finalmente hallado. La escena se describió en actas policiales y reportes judiciales. Aunque la naturaleza exacta de las heridas no se expondrá de manera gráfica en este relato, los informes confirmarían que su muerte era violenta, con múltiples señales de agresión. La policía incautó el cuchillo, el puño metálico, las prendas y otros objetos, todos documentados cuidadosamente para su examen en laboratorios forenses. Cada evidencia fue marcada, fotografiada y colocada bajo custodia. Los investigadores se aseguraron de que no se alterara la escena. Varias unidades estuvieron presentes, incluyendo peritos de la NFSA, policías especializados y supervisores del caso. Paralelamente, se recogieron las declaraciones de los guardias y del personal doméstico. Algunos admitieron que habían visto a Noor moverse por la casa, gritar, suplicar. Otros fueron más rezagados en su testimonio, mencionando únicamente algo vago, la percepción de un conflicto. Su rol en los intentos de escape de Noor sería clave en el juicio posterior. En el momento del arresto, Zahir fue detenido en su propia casa. Los oficiales lo encontraron en un estado alterado, pero cooperativo en ese instante. Se le incautó la camisa que luego resultó tener manchas de sangre, prueba que sería crucial para la acusación. El comisario local organizó una rueda de prensa temprana, informó a la opinión pública que se trataba de un caso grave, que la escena del crimen estaba asegurada, y que la recolección de pruebas se estaba llevando adelante con el máximo rigor profesional. La prensa se hizo eco rápidamente. Las fotografías del arresto, los reportes preliminares, las declaraciones oficiales y las primeras reacciones de la familia de Noor detonaron la atención nacional e internacional. Para muchos observadores, ese momento marcó el punto sin retorno. No era solo un crimen privado entre dos personas conocidas. Era un caso de justicia, poder, testigos digitales y ciencia forense. Y desde ese instante, el destino de Zahir no sería solo juzgado en la calle, sino en los laboratorios, en los tribunales y en el corazón de la sociedad. Luego de la investigación inicial y la recolección de pruebas forenses y digitales, el caso entró en su fase judicial más intensa, el juicio. En la Corte de Sesiones de Islamabad, los fiscales presentaron su carga probatoria con determinación. Sabían que el caso no solo era una tragedia personal, sino un asunto que resonaría como un mensaje social sobre la violencia, el poder y la responsabilidad. El equipo de la Fiscalía presentó múltiples elementos. El informe forense con ADN, sangre en armas, rastros en la ropa de Zahir. Las grabaciones de CCTV/DVR que mostraban la entrada, los movimientos dentro de la casa, los momentos en que Noor intentó escapar. Testimonios de los guardias y del personal doméstico, algunos de los cuales admitieron ver parte del conflicto, aunque con reservas o contradicciones. Peritos expertos en vídeo y análisis digital, quienes testificaron sobre la autenticidad de las grabaciones, verificando que no había manipulación, que la cadena de custodia se había respetado, y que los sistemas de grabación funcionaban correctamente. Durante el juicio, la Fiscalía también explicó la teoría del testigo silencioso, silent witness. Los vídeos pueden hablar por sí mismos si están bien autenticados. Esa teoría sería esencial más adelante en las apelaciones, pero ya en esta instancia ayudó a construir la narrativa de acusación. Se llamó además a testigos forenses que reconstruyeron la secuencia probable de los hechos, quién tenía armas, cómo se desplazó la víctima,
dónde estaban los objetos clave, cómo se produjeron los golpes o heridas, y cómo las pruebas biológicas respaldaban las afirmaciones de la fiscalía. Los fiscales argumentaron que no se trató de un crimen instantáneo. Según ellos, hubo múltiples etapas: retención, forcejeo, intento de escape, confrontación y finalmente, la agresión fatal. Cada parte del argumento estaba sustentada por pruebas físicas, digitales y testimoniales. Para la fiscalía, el objetivo no era solo obtener una condena, era demostrar que la violencia fue deliberada, premeditada, y que Zahir no podía dar una explicación plausible para la presencia de Noor en su casa ni para su muerte. Su estrategia fue clara: construir un caso cerrado, con un hilo lógico ininterrumpido entre evidencia, circunstancias y culpabilidad. Del otro lado estaba la defensa de Zahir Yafie, que desplegó una estrategia multidimensional: cuestionar la evidencia digital, plantear dudas sobre el estado mental del acusado y argumentar fallos procesales. Uno de los ejes centrales de la defensa fue la salud mental de Zahir. Abogados presentaron un historial médico, alegando que desde años atrás él había tenido crisis, tratamientos psicológicos y un diagnóstico que no había sido considerado adecuadamente en la sentencia de primera instancia. Según ellos, su capacidad para comprender completamente sus actos estaba comprometida y por eso merecía atenuantes. Además, la defensa cuestionó la cadena de custodia de las grabaciones de CCTV. Alegaron que algunos fragmentos del DVR no fueron reproducidos en el tribunal, que ciertos archivos no estuvieron disponibles para ellos y que no se garantizó una verificación exhaustiva. Con esto intentaron debilitar la teoría del testigo digital único. También impugnaron la integridad de algunos testigos, señalaron contradicciones en los testimonios del personal de seguridad, inconsistencias en las declaraciones y posibles presiones externas. En su argumento, si no se podía confiar completamente en la palabra de los testigos, la evidencia digital no debía ser la única base para una condena definitiva. Pero la defensa no tuvo éxito en estos puntos. En 2023, la Islamabad High Court, IHC, rechazó su apelación inicial. Según reportes, la IHC mantuvo la pena de muerte dictada por la primera instancia. Además, en esa instancia intermedia, también se reforzaron algunas condenas accesorias. La defensa, tras ese revés, se preparó para la batalla máxima: apelar ante la Corte Suprema de Pakistán. La Corte Suprema de Pakistán, conformada por un panel de 3 jueces, incluido el juez Asim Kakar, anunció su decisión final: confirmó la pena de muerte para Zahir Yafie por el asesinato de Noor Muqaddam. Pero no fue un fallo simple, el tribunal introdujo matices importantes. En su veredicto detallado de 13 páginas, la Corte reconoció el valor de la evidencia digital y estableció jurisprudencia clave. Declaró que la grabación de CCTV, el DVR y los discos duros recuperados eran admisibles como evidencia primaria si cumplían con los requisitos de autenticidad y cadena de custodia, adoptando lo que se conoce como la teoría del testigo silencioso, Silent Witness Theory. La Corte Suprema sostuvo que no había señales de manipulación en los vídeos, y que el ADN y los informes forenses respaldaban las conclusiones de la Fiscalía. Además, la Corte evaluó las pruebas circunstanciales. Señaló que la ausencia de una explicación creíble por parte de Zahir sobre la presencia de Noor en su casa, combinada con la evidencia biológica, formaba una cadena de prueba coherente e ininterrumpida apuntando hacia su culpabilidad. Sobre los otros cargos, la Corte conmutó la pena de muerte por la acusación de violación a cadena perpetua, lo que mostró que no todos los cargos capitales se mantuvieron sin matiz. Respecto a los coacusados, los guardia y jardinero, la Corte Suprema confirmó sus condenas pero ordenó su liberación, argumentando que ya habían cumplido suficiente tiempo. El tribunal describió a Zahir como un asesino despiadado, ruthless killer, sin mostrar simpatía hacia sus argumentos de salud mental. Este veredicto de la Corte Suprema no solo concluyó el litigio penal principal, al menos en esta instancia, sino que también dejó un precedente legal importante en Pakistán, elevó la evidencia digital a un nivel protagonista en los juicios, reconociendo que en la era moderna, el vídeo y el ADN pueden hablar con tanta fuerza como un testigo humano. Las consecuencias fueron profundas. Para la familia de Noor, fue un triunfo judicial esperado, pero doloroso. La justicia se sentenció, pero la pérdida no se repara. En la sociedad pakistaní, el fallo se convirtió en símbolo, un mensaje sobre impunidad, género y tecnología legal. Para el sistema de justicia, significó una reafirmación de que los tribunales pueden adaptarse a la modernidad. Las viejas reglas de prueba deben evolucionar con la tecnología.
Tras el arresto y durante el juicio, el caso de Noor Muqaddam se convirtió en un punto de inflexión social en Pakistán. No fue solo un crimen aislado, desencadenó una ola de indignación, discursos, movimientos y reflexiones que sacudieron el país. Las redes sociales estallaron. Familias, jóvenes, profesionales y activistas utilizaron hashtags como #Justice for Noor para exigir una respuesta clara del Estado. Las denuncias sobre violencia de género, impunidad y negligencia institucional se multiplicaron. Hubo manifestaciones en Islamabad, Karachi y otras ciudades. Mujeres con carteles llamaban a reformas legales, a protocolos más estrictos para proteger a víctimas vulnerables, especialmente dentro de hogares privados y entre personas con poder. Estudiantes universitarias organizaron vigilias, liturgias simbólicas, reuniones para hablar sobre la seguridad de las mujeres y la cultura de privilegio. Organizaciones de derechos humanos aprovecharon la atención para denunciar algo más profundo, la desigualdad estructural. Señalaron que muchos ataques contra mujeres en Pakistán no reciben la misma cobertura o acción judicial cuando no hay una familia rica o un perfil público de por medio. El caso de Noor, dijeron, demostró que el poder puede ser una barrera para la justicia, pero que la presión pública puede romper esa barrera. Políticos y líderes civiles reaccionaron. Algunos demandaron reformas en los cuerpos policiales, mejores protocolos para la investigación de crímenes en residencias privadas, capacitación para agentes en temas de género, mayor supervisión de personal doméstico cuando hay riesgo. Otros fueron más cautelosos, advirtiendo contra el populismo o la justicia de redes sociales. Los medios de comunicación jugaron un papel clave. Además de cubrir el juicio, comenzaron a producir reportajes sobre otros casos similares: mujeres desaparecidas, violencia silenciosa, abuso doméstico en zonas menos privilegiadas. El caso de Noor dejó de ser solo su tragedia, se convirtió en símbolo de una crisis sistémica. Académicos y universidades organizaron foros. Abogados discutían si las leyes existentes eran suficientes o si necesitaban reformas estructurales. Psicólogos debatían cómo intervenir en jóvenes con poder emocional y económico para prevenir tragedias. Religiosos y líderes comunitarios hablaron sobre responsabilidad moral, dignidad y el valor de la vida. En suma, la repercusión social fue profunda. El caso no solo sacudió conciencias, sino que generó exigencias concretas, cambio legal, cultural, institucional. Muchos sintieron que Noor no debería haber sido solo una víctima, sino un catalizador para la transformación. Noor Muqaddam no era una mártir pública antes de su muerte. Era una joven con una vida privada rica en relaciones, sueños y confidencias. Pero tras su asesinato, comenzó a ser recordada no solo por su tragedia, sino por su humanidad. Sus amigos hablaron. Recordaron su risa, su serenidad ante la adversidad, su inclinación a escuchar más que a hablar. Contaron cómo ella buscaba la armonía en las conversaciones, cómo hablaba de arte, de viajes, de justicia, sin poseer una rabia grandilocuente, sino una firme convicción de que el mundo puede ser mejor. En múltiples vigilias con velas, la gente colocó fotos de Noor, imágenes de ella leyendo, sonriendo, contemplando el horizonte. No se trataba solo de lamentar su muerte, sino de celebrar su vida, su sensibilidad, su dignidad. Algunos escritores comenzaron a escribir sobre ella. Blogs, artículos de opinión, columnas en diarios académicos se preguntaban, ¿qué habría hecho Noor si hubiera vivido más? ¿Cómo habría influido en la sociedad? Sus palabras se convirtieron en pinceladas para imaginar un mundo en el que su luz no se extinguiera al morir. Activistas crearon fundaciones y programas en su nombre para ayudar a mujeres vulnerables, ofrecer asesoría legal, apoyo emocional y denunciar la violencia de género. Su nombre se convirtió en un símbolo para becas de estudios, para grupos de defensa, para comunidades que exigen proteger la dignidad humana más allá del privilegio. Culturalmente, su caso inspiró debates artísticos, obras de teatro, cortometrajes, podcast, documentales. En algunos festivales de cine locales, su nombre apareció en créditos, en agradecimientos y en dedicatorias. Su historia resonó entre una generación que buscaba justicia no solo en tribunales, sino en su vida diaria. Familiares de Noor mantuvieron su memoria viva con discreción, no buscaron el espectáculo, sino mantener su identidad real. La describían como alguien que amaba profundamente, que confiaba con generosidad pero sin ingenuidad, que tenía una fe silenciosa en la bondad, incluso cuando el mundo parecía más cruel. Así, la memoria de Noor se convirtió en legado,
no solo para ella, sino para quienes después de ella quisieron creer que el cambio es posible, que la violencia no debe ser el final, que la justicia, aunque lenta, puede llegar. Cuando intentamos comprender la historia de Noor Mukadam, descubrimos que no se trata únicamente de un caso judicial, ni de un crimen en el sentido frío del término. Lo que emerge, en toda su complejidad, es un espejo. Un espejo que refleja el tipo de sociedad que hemos construido, las desigualdades que hemos tolerado, las formas de silencio que hemos normalizado y las vidas que no vimos hasta que ya era demasiado tarde. La muerte de Noor nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces confiamos ciegamente en personas, sistemas o instituciones, sin imaginar que esa confianza podría convertirse en vulnerabilidad? Noor era una joven que vivía su vida dentro de los límites de la normalidad social, no era activista pública, ni figura mediática, ni alguien que buscara controversia. Era, en muchos sentidos, como cualquier otra persona, alguien que confiaba, que esperaba lo mejor del mundo, que creía que la gente que había conocido desde la infancia nunca representaría un peligro real. Y quizá ahí yace la raíz más dolorosa de esta historia, la traición. Una traición que va más allá de un acto individual. La traición de un entorno social que, durante décadas, ha permitido que la violencia de género se esconda detrás de muros, privilegios y silencios. La traición de estructuras que fallan a las víctimas cuando más lo necesitan. La traición de instituciones que, en muchos casos, solo actúan cuando la presión social se vuelve insoportable. Porque Noor no murió únicamente a manos de un individuo, murió en un marco social donde las señales de alarma habían sido normalizadas, donde el comportamiento errático de un hombre con poder no activó protocolos, donde empleados temieron intervenir porque así funciona la jerarquía, donde un barrio de élite asumió que lo que ocurre dentro de esas casas no es asunto de nadie. El caso nos confronta con una verdad incómoda. No existe lugar lo suficientemente seguro cuando la violencia nace del abuso de poder. Noor fue víctima de un crimen, pero también de un sistema de desigualdad profundamente arraigado, de patrones culturales que asocian el privilegio con impunidad, del miedo de subalternos a desafiar a quienes los emplean, de los vacíos institucionales que permiten que alguien con historial de agresividad pueda seguir moviéndose sin supervisión. Sin embargo, esta tragedia también desató algo nuevo. Algo que quizás Noor nunca imaginó, una movilización nacional e internacional, una voz colectiva que se negó a guardar silencio, una generación que dijo basta. Por primera vez en mucho tiempo, miles de personas salieron a las calles a afirmar que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, ni doméstico, ni ajeno, es un problema estructural que exige una transformación profunda de conciencia y acción. Las protestas no fueron espontáneas, fueron la culminación de años de agotamiento. La gente no marchó solamente por Noor. Marchó por todas aquellas cuyos nombres nunca aparecerán en titulares, por las vidas invisibles, por las historias que jamás llegarán ante una corte. Marchó porque en Noor vieron a sus hermanas, a sus amigas, a sus hijas, a sí mismas. Porque entendieron que la vulnerabilidad femenina no es excepción, sino norma en muchas partes del mundo. Y esta reflexión también se extiende al ámbito judicial. El caso de Noor obligó a la justicia pakistaní a replantear su relación con la evidencia digital, con la rapidez procesal y con la presión social. La sentencia no solo fue un castigo individual, fue una declaración institucional de que el privilegio ya no puede blindar a un agresor cuando la evidencia es contundente y la sociedad exige responsabilidad. La validación de las cámaras de seguridad como testigo silencioso representa un antes y un después, un mensaje que dice que los crímenes no pueden esconderse detrás de puertas cerradas cuando la verdad está grabada en los píxeles de una cámara. Pero la justicia legal no siempre coincide con la justicia emocional. La familia de Noor, a pesar de la sentencia, vive con la memoria de una hija que ya no está. No existe compensación legal capaz de llenar el vacío de su ausencia. No hay veredicto capaz de devolver la risa que dejaron de escuchar, la presencia que se extinguió en un instante. Ellos cargan un dolor silencioso, uno que no aparece en documentos oficiales pero que es quizá la consecuencia más perdurable de todas. Y, sin embargo, incluso en ese dolor, surgió un legado. Un legado que no romantiza el sufrimiento, sino que transforma la pérdida en acción. En programas, marchas, debates, educación, reflexión y reformas. En un cambio cultural que no surgió por decreto, sino por conciencia colectiva. Porque lo que Noor representa ahora es más que una víctima, es símbolo de resistencia, de memoria activa, de un reclamo que sigue resonando más allá del juicio. Así, esta historia no concluye con la sentencia judicial.
Concluye con una invitación, la invitación a no mirar hacia otro lado, a no minimizar señales de abuso, a no permitir que el silencio sea cómplice del daño. Concluye con la responsabilidad que tenemos como sociedad de construir entornos donde ninguna mujer, ninguna persona, tema por su vida en presencia de quienes deberían ser fuentes de seguridad. Concluye, sobre todo, con una toma de conciencia. La justicia no empieza en los tribunales, empieza en la forma en que nos relacionamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo educamos a las nuevas generaciones, en cómo desmantelamos la cultura que normaliza la violencia y excusa al agresor. La historia de Noor nos obliga a preguntarnos qué clase de sociedad queremos ser. Una sociedad que reacciona cuando el horror ya ocurrió. O una sociedad que previene antes de lamentar. Una sociedad que teme enfrentar el privilegio. O una sociedad que entiende que la justicia no admite jerarquías. Una sociedad que recuerda a Noor como una tragedia. O una sociedad que la recuerda como un catalizador de cambio. Si este documental te ha impactado, si te ha movido, si te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo permite seguir investigando, analizando y contando casos que merecen ser escuchados. Suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Deja tu like si consideras importante que estas historias lleguen a más personas. Comenta tu opinión. ¿Qué aspecto del caso te marcó más? ¿Crees que la justicia actuó correctamente? ¿Qué cambios sociales crees que son urgentes después de conocer esta historia? Cada comentario, cada interacción, cada voz suma. Porque hablar de esto no es morboso. Es necesario, es urgente y puede salvar vidas.